Hola. Vamos a ver en este vídeo, que voy a intentar que sea cortito, el movimiento de un objeto sobre un plano horizontal. ¿Mm? El plano sería este, ¿vale? Y el objeto sería este. Fijaos que hemos pintado aquí dos ejes, este y este de aquí, ¿vale? Entonces, este, este de aquí va a ser el eje X, pero la parte positiva del eje X, y este de aquí va a ser la parte positiva del eje Y. Bueno, sobre este objeto va a haber actuando varias fuerzas que vamos a representar ahora. Por ejemplo, vamos a representar aquí el peso. ¿Mm? El peso. Vamos a pintarlo aquí, peso. Y hacia arriba vamos a representar la normal. Ya estas fuerzas las conocéis, son viejas conocidas nuestras. Bueno, vamos a suponer que de momento no actúa ninguna otra sobre estas. Entonces vamos nosotros a analizar siempre qué es lo que ocurre en primer lugar en el eje Y en segundo lugar en el eje X. Para empezar a deciros que fundamentalmente el movimiento se va a producir en el eje X, en el eje Y no va a haber movimiento. Entonces lo que nos interesa sobre todo es lo que ocurre en el eje X. Bueno, vamos al eje Y, para empezar. En el eje Y, si os fijáis, en este caso P es igual a N, están en equilibrio, mientras que en el eje X no hay ninguna fuerza. Pues aquí no hay ninguna historia, aquí no hay prácticamente nada que hacer, simplemente eso, así que vamos a complicarnos un poquito más el tema. Y lo vamos a hacer añadiendo una fuerza aquí. O sea, simplemente dibujamos una fuerza, que es la más sencilla, pues esta, ¿vale? Tenemos aquí una fuerza, F. Vale. Bueno, pues una vez que tenemos esa fuerza, vamos a volver a ver qué es lo que ocurre en cada eje. En este eje seguimos igual, esas dos fuerzas son las que están en el eje Y, son iguales. Y en el eje X ahora aparece una fuerza. Y esta fuerza, aplicando el segundo principio, nos dice que se debe cumplir que F igual a m por a. ¿Vale? Pues ya sabemos cuánto vale la aceleración de ese objeto, porque se supone que conocemos cuánto vale esa fuerza. Bueno, vamos a intentar complicarnos un poquito más. Ya sabéis que eso siempre nos ha gustado. Vamos a suponer que tenemos aquí rozamiento. Bueno, pues si tenemos rozamiento, resulta que ahora va a aparecer una fuerza de rozamiento que, os recuerdo, siempre se opone al movimiento. A esto le llamamos F sub R. ¿Qué es lo que ocurre ahora entonces en los ejes? Vale, pues en los ejes tenemos que P sigue siendo igual a N, pero ahora en el eje X hay más fuerzas, hay otra fuerza más. Por tanto, si tenemos que aplicar la expresión F sumatorio de F igual a M por A, es decir, todas las fuerzas que actúan, pues tendremos que decir la fuerza positiva, que es F, pero hay que restarle la fuerza de rozamiento. Y ahora será M por A. Evidentemente vamos a obtener una fuerza, una aceleración distinta que la que teníamos antes. Bueno, ¿cómo sacamos la fuerza de rozamiento? Pues yo sé que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Por tanto, esta expresión se me queda como F menos mu por la normal igual a masa por la aceleración. ¿Y la normal cuánto vale? Pues aquí la tienes, chicos. Bueno, seguimos. Porque ahora voy a hacer una cosa. Voy a quitar esta fuerza de aquí. Y la voy a poner en otro sitio. La voy a poner así, fijaos. ¿Vale? Esa va a ser mi fuerza ahora. Si os fijáis, esa fuerza no está en ningún eje. Pero aquí forma un ángulo alfa. Bueno, me interesa saber qué es lo que pasa en los ejes. Por tanto, lo que tengo que hacer en este caso y en cualquiera es toda la fuerza que no esté en los ejes la descompongo en los ejes. ¿Cómo? Pues como ya sabemos, ¿vale? Para abajo,
para la izquierda y ahora pintamos los valores. Este de aquí será la componente en X. A esta componente en X la hemos llamado siempre, y así se seguirá llamando, f sub x, que es igual a f por el coseno de alfa, mientras que aquí tenemos otra fuerza, esta de aquí, y esta de aquí es f sub i, porque está en el eje y, y eso es igual a f por el seno de alfa. Si no sabéis por qué, tenéis que repasar el vídeo de descomposición de fuerzas. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado la cosa. A ver, ahora ha cambiado todo. En el eje Y ya no es peso igual a la normal. Ahora lo que tenemos es que el peso, el que va para abajo, debe ser igual que la normal más esa que ha aparecido nueva, F sub I. ¿Vale? Esto es diferente porque en este caso, aquí la normal era igual que el peso, pero aquí no. ¿Cuánto vale la normal? Pues la normal, en este caso, será igual al peso menos F sub I. ¿Y por qué me interesa la normal? No, porque en el eje X tengo que aparece una fuerza que va hacia la derecha, que es F sub X, y luego la fuerza que va hacia la izquierda es F sub I. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Ay, perdón, me he despistado. Esto no es F sub I, esto es F sub R, ¿vale? Entonces, F sub X menos F sub R es igual a la masa por la aceleración. Bueno, vale. La pregunta que nos hacemos entonces ahora es, ¿vale? ¿Cuánto vale F sub R? Pues siempre, siempre, siempre es mu por la normal. Lo que ocurre es que en este caso la normal no es el peso. La normal es el peso menos F sub I. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí, ¿lo ves? Vale. Entonces, si aplicamos nuestra expresión, en este caso, tenemos que f sub x menos f sub r, que es menos mu por p menos f sub i, será igual a la masa por la aceleración. Como veis, la cosa ha cambiado. Lo que siempre hemos hecho ha sido, o sea, lo que hemos hecho en este caso, y siempre hay que hacerlo, es descomponer la fuerza en sus componentes, de manera que tengamos todas las fuerzas sobre los ejes. Ver qué es lo que pasa en el eje Y y luego qué es lo que pasa en el eje X. Del eje Y nos hace falta casi siempre, no sé si decir siempre, la normal. Y luego lo que yo tenga en el eje X, pues me hará falta el valor de la normal para sustituir en algún valor. ¿De acuerdo? Bueno, hay un montón de opciones posibles, me faltan ya colores para poner posibles opciones, pero os voy a plantear algunas. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si esa fuerza, en vez de ir hacia arriba, fuera hacia abajo? Si yo pudiera tirar hacia abajo del objeto, ¿vale? ¿Cómo tendría que plantear las ecuaciones en este caso? Pues podéis hacer ejercicio, a ver qué os sale. A ver, en este caso, el ángulo alfa podríamos considerar este, ¿de acuerdo? Bien, espero que hayáis visto todo bien claro y si no, pues ya sabéis, preguntáis por todos los medios que tenéis.